Bueno, ¿cómo les va? En este video les quiero comentar qué pasa cuando nos desprendemos de nuestro cuerpo físico, o sea, cuando fallecemos y pasamos al mundo espiritual. La información que les voy a dar está basada en la cantidad de espíritus que he contactado a través de diferentes lecturas y del tiempo que llevo haciendo esto, que es lo que ellos mismos cuentan con respecto a sus vivencias en el plano físico, o sea, cuando estaban con su cuerpo físico, y por qué están donde están cuando cruzamos para el otro lado. Vamos a sacar un poquito el tabú que si hay suicidio, se estanca. No, no todos los espíritus que decidieron quitarse la vida terminan estancados. Y han sido más los espíritus que han quedado estancados a través de asesinatos que los de suicidio, por lo menos los que yo he contactado. Bien, han sido más el índice de gente que ha quedado estancada en un plano intermedio o no ha podido terminar de elevarse porque han quedado enojados que alguien más le ha arrebatado su propia vida. Bien. Con respecto al otro plano, hay diferentes lugares donde podemos terminar y al donde queremos llegar todos es obviamente al cielo o al plano donde hay más luz y estamos en paz realmente. No todos llegamos ahí porque va a depender, más básicamente depende de cómo fue nuestra vida en el momento que teníamos nuestro cuerpo físico. Las personas que no se llegan a elevar, que se quedan literalmente entre nosotros dando vueltas, son las personas que han sido más egoístas, más cerradas, más difícil de sobrellevar, de malos temperamentos, mal carácter, que han sido agresivas, etcétera, y sobre todo que le cuesta eh, soltar. La condición para poder elevarnos o poder estar en el descanso, que no es eterno, porque en algún momento volvemos a bajar, a tener cuerpo físico, las condiciones que hay que tener es soltar el plano físico y todo lo que tiene que ver con emocional, o sea, perdonar y aceptar que la vida fue la que tenía que ser y si pudo haber sido mejor, dependía de nosotros, ¿bien? Si soltamos todo lo que es el plano emocional y el plano físico, aprendemos en el proceso, nos elevamos. No todas las personas que quedaron a medio camino de elevarse se quedan ahí para siempre. Hay veces que pasan tiempo, pueden pasar años en el plano terrenal hasta que terminan de trascender. Bien. Eh, Hablemos de los diferentes planos. Bien. Hay gente que se queda literalmente estancada entre nosotros. Hay cientos, miles y millones de espíritus. De personas que han fallecido recientemente o que llevan cientos de años perdidos deambulando. El problema es cuando ese espíritu no termina de trascender, con el tiempo pierde su identidad. Significa de que las personas que tienen la capacidad o que han visto alguna oportunidad o un espíritu no lo van a ver con una forma determinada, o sea, con un rostro o una forma de vestir en particular. Simplemente van a ver una silueta negra. Esa persona ya no sabe quién fue en su vida. Ha pasado tanto tiempo estancada en el plano terrenal que para poder coexistir en el plano espiritual, lo único que necesitas es consumir energía de nosotros, de los que estamos vivos. Bien, ahí es donde vienen lo que me han consultado varias veces a través de dinámicas de interpretación de sueños, es esa sensación donde pasamos a través de un sueño una cuestión de terror y no podemos gritar y sentimos que hay alguien encima de nosotros, etcétera. Ese espíritu que ya lleva mucho tiempo ahí y necesita seguir sobreviviendo, se alimenta de nuestra energía, que es la que desprendemos como si fuera una descarga de adrenalina. A través de nuestros sueños largamos una cierta cantidad de energía que ellos consumen o se llevan a través de nuestro miedo. ¿Bien? Los espíritus que hacen esto a estas personas saben que lo pueden provocar. Por eso son muy manipulables a través de los sueños y suele pasar. Para eso se puede hacer una protección, etcétera, pero ya lo hablaremos en otra oportunidad. Esos son los espíritus que ya llevan demasiado tiempo y empiezan ya a pertenecer a la oscuridad y son los que normalmente están en la categoría más baja de lo que sería la parte oscura o demoníaca, ¿bien? Porque demonios hay,
Hay muchos y hay diferentes categorías de demonios. Algunos son mucho más fuertes que otros y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero eso es para otro tema. Con respecto a los espíritus que han fallecido en los últimos años, podemos hablar de padres, abuelos, nietos, bisnietos, de los que podemos conocer o que sabemos que conocemos de nuestro árbol genealógico. ¿Bien? El espíritu apenas fallece, dependiendo de cómo fue su vida en este plano, cómo fue su personalidad, es donde va a terminar. Hay mucha gente que sube como si fuera un fueguito artificial, pasa directamente al cielo, al lugar donde hay mucha luz y están bien. Excelente. Hay otros que se quedan a mitad de camino. ¿Por qué? Porque primero tienen que soltar o aprender ciertas cosas antes de entrar a ese lugar. O sea que de energía tiene que estar completamente limpios para poder llegar a ese lugar. Y hay espíritus que se quedan deambulando en este plano. Están perdidos, no saben por qué y tampoco tienen interés de interactuar absolutamente con nadie, ni siquiera con los seres de luz que tratan de ayudarlos, o espíritus, que son sus propios ancestros o guías, ni de otra persona. Mucha gente me pregunta si su abuelito, su mamá, los guía, los ayuda y pasan a ser sus guías. No, la mayoría de ellos, por lo general, no. Tienen que estar en el plano realmente más elevado, o sea, en el cielo, para que eso suceda. Porque esas personas que están estancadas, o esas almas que están estancadas a medio camino o en este plano, no pueden manejar demasiada energía para ayudar cuando necesitan ayudarse a sí mismos. Bien. Algunas veces sí, son muy pocas las veces que ese espíritu puede ayudar a una persona en este plano. Pero en la mayoría de los casos que he contactado, no. Están solos, encerrados en algún lado porque tienen una negación tal de querer asimilar su responsabilidad con respecto a ciertas cosas o sus enojos, no soltarlos, por el cual no pueden trascender y se cierran o se bloquean a sí mismos y no pueden elevarse o dejar ser ayudados. ¿Bien? Eso no implica que no se pueda hacer una elevación de ese espíritu a través de un trabajo que se hace para que ese espíritu sea ayudado y pueda terminar de trascender. ¿Bien? Hay personas que salen de su cuerpo físico y quedan estancadas a mitad de camino, pero puede pasar un par de meses hasta que se terminen de elevar. Hay veces que puede pasar años hasta que lo puedan hacer. Es relativo, porque depende de la persona y cuánto quiere evolucionar el espíritu. Cuando el espíritu está dispuesto a querer salir de ese plano y ser ayudado, es cuando terminan de elevarse. No todos los espíritus se pueden contactar después de fallecidos. Normalmente hay que esperar una semana mínimo hasta que el espíritu se acomode en el plano para que pueda interactuar. Algunos espíritus no los podemos contactar, que son muy poquitos los casos, porque están ciertos seres de luz ayudando y están en un proceso de sanación de esa alma o ese espíritu y están como en una especie de cuarentena. No pueden interactuar con los canalizadores, como en el caso de nuestro, hasta que ellos no estén bien o fortalecidos energéticamente. Hay algunos espíritus que he pasado también de contactar que no tuvieron una mala vida o no fueron malas personas, pero en el momento que trascendieron estaban en un mal lugar y un mal momento y fueron tomados por entidades oscuras. Así que básicamente eso sería un secuestro espiritual y estos están secuestrados por entidades muy oscuras y los trabajos que hay que hacer son mucho más fuertes para liberar a los espíritus. Donde está ese espíritu hay muchos más, porque son seres demoníacos que están en interacción con estos espíritus porque se alimentan de ellos básicamente. Esto no es para que ustedes tengan miedo, sino simplemente para que entiendan que de este plano nos tenemos que ir completamente limpios, haber perdonado, haber soltado cualquier cosa y realmente entregarnos a querer seguir evolucionando del otro lado. En el momento que llegan al lugar de la luz, he hablado con espíritus que me dicen, me siento como si estuviera
en mi jubilación y las mejores vacaciones de mi vida. Y me daba gracia porque estaba tan relajado. Hay otros espíritus que se encuentran con sus seres queridos y están tan bien, que lo único que desean es que estén bien para... No a ver, vuelvo a repetir, no todos los espíritus, aunque sea que estén elevados, interactúan o ayudan en el plano espiritual. Es muy importante para la gente que quedamos en este plano, que todavía, que perdemos a un ser querido, pasar por el proceso de duelo está bien y es normal, pero pasar durante años solicitando que esa persona o sufrir por esa persona jala el espíritu por abajo y no lo ayuda a descansar bien. No molestamos a los espíritus cuando los canalizamos, porque muchas veces los espíritus quieren ayudar simplemente con decir: hola, estoy bien, me siento bien en el plano que estoy, quédate tranquilo, para que esa otra persona la pueda soltar y ese espíritu pueda estar en paz, que se comunicó para decir que están bien. Pasan muchas cosas del otro plano, nos reciben nuestros seres queridos y normalmente se sabe ver, sobre todo en las personas que están en una fase de enfermedades, o más que toda la gente adulta, empiezan a hablar de que ven a su madre, a su padre, a sus seres queridos, porque en ese momento particular la glándula pituitaria, que es lo que nos permite hacer canalizaciones o conectar o ver los diferentes planos energéticos, se enciende como si fuera una lamparita y empieza a largar una sustancia que nos permite canalizar el mundo espiritual. En el momento que nosotros vamos a cruzar el otro plano, siempre nos están esperando. Bien. Lo mejor que podemos hacer es entregarnos a eso, porque a veces cuando tenemos miedo a la trascendencia, a lo que va a pasar del otro lado, muchas veces genera como una especie de estancamiento o traspiés cuando quieren elevarse y no pueden. Bien, pero igualmente siempre hay seres de luz que van a estar a la ayuda de ese espíritu. Si ustedes quieren prender una velita, prendan una velita con una intención, algún arcángel en particular que ayude a elevar y a guiar a su propia elevación a este espíritu que están estancados. Esa tiene que ser la intención. Pídanselo a un arcángel, a un ángel, a un guía que ayude a ese espíritu a elevarlo. ¿Bien? Las personas que quieran hacer conexiones con fallecidos se pueden comunicar por privado, sacar un turno, y las sesiones son muy variadas, y la idea no es molestar al espíritu, sino ayudar al espíritu a dejar un mensaje de que ellos están bien, o si necesitan algo para terminar de trascender, se los ayuda a ellos y a ustedes a cerrar una etapa. Bien, no estamos molestando, no estamos generando ningún mal. Lo único que nosotros hacemos como mediadores es conectar el plano espiritual con el plano físico y hacer como una especie de intercomunicador o teléfono donde les dejamos a ustedes los mensajes que ayuden a sanar y a soltar. Y quería explicarles qué es lo que pasa con nuestros seres queridos cuando los perdemos o cuando nosotros trascendemos. Elijan una mejor vida, perdonen, amen, acepten y suelten para tener una buena elevación en el momento que nos llegue a todos. Bien, que tengan un lindo día y espero haberlos ayudado con un poquito de información. Hasta luego.